¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están, amigos? Querida comunidad de Camex y a todos los que nos están viendo desde el Facebook Live y también a los que nos están acompañando desde el Zoom, les envío un caluroso saludo hoy miércoles 19 de julio. Vamos a empezar este nuevo curso con un tema sumamente interesante desde el punto de vista empresarial, pero también muy desconocido. Se desconoce sus beneficios, se desconoce sus procesos e incluso hay ciertos paradigmas con respecto a estas estrategias, que al final es una estrategia de crecimiento. Ya hemos hablado en anteriores cursos sobre las estrategias de crecimiento empresarial que existen. Por ejemplo, las franquicias, las licencias son estrategias de crecimiento, de expansión, pero hay otro tipo de estrategias, además de esas, y las cuales van a formar este curso, que son fusiones y adquisiciones, o M&A en sus siglas en inglés, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre esta importantísima estrategia empresarial. Vamos a conocer durante 8 módulos sus elementos más importantes y vamos a aprender qué es este tipo de estrategia, cómo hacer una estrategia, implementarla en nuestra empresa y tener éxito en su implementación. Bien, entonces a todos los que nos están viendo desde el Facebook, nos pueden hacer comentarios, nos pueden hacer consultas. Al final vamos a estar respondiendo esas consultas y a los que nos están viendo desde el Zoom también. Bien, bien, empecemos, acompáñenme. ¿Cuáles son los objetivos de esta primera charla? Primero, vamos a presentar, les voy a compartir cuáles son las alternativas para que sus organizaciones, sus empresas puedan crecer, y específicamente mediante la figura de fusión y adquisición. Bien, generalmente hay una idea de que solo las grandes empresas pueden implementar esta estrategia. Pues, sin embargo, es un mito. E incluso se piensa que es una estrategia muy complicada de realizar. Y por otro lado, como ya lo he mencionado en otras charlas, la franquicia se cree que es algo muy fácil de hacer, pero es al revés. La franquicia es una estrategia rigurosa, una estrategia que implica todo un proceso de planificación y ejecución. Y la estrategia de fusión y adquisiciones es mucho más fácil, mucho más básica de lo que se tiene en mente, ¿bien? Tanto así de que pequeñas empresas, medianas empresas, pueden aplicar para empezar su crecimiento, ¿bien? Siguiente, vamos a conocer qué es una fusión y qué es una adquisición, en qué se diferencian, cuáles son los tipos de fusiones y sobre todo cómo es ese proceso de adquisición. Sin embargo, también vamos a conocer casos reales. Bien, durante toda esta charla vamos a hablar de casos reales de empresas que han optado este tipo de estrategias. Bien. Y por último, vamos a identificar, vamos a aprender a conocer cuáles son las motivaciones principales que han llevado a una empresa a optar por una fusión o adquisición. ¿Qué ha motivado a que un ejecutivo, un dueño de una empresa, una junta directiva decida por implementar esta estrategia de fusiones y adquisiciones? Bien, así que continuemos. Bien, una introducción. Ahora, ustedes, emprendedores, empresarios que nos están viendo desde el Facebook Live y desde el Zoom, saben que nos encontramos en un entorno complejo, ¿bien? Un entorno cambiante. Y para que las empresas sobrevivan, para que las organizaciones sigan creciendo, tenemos que elegir entre diferentes estrategias, diferentes formas de crecer, diferentes formas de expandirse. Si la empresa no crece, la empresa muere, ¿bien? Salvo pequeñas, ciertas excepciones de empresas que se han mantenido pequeñas, se han mantenido en su núcleo, empresas que se han mantenido como empezaron, ¿no? Hay varios casos de esos, pero son excepciones. La gran mayoría de empresas nos encontramos en un entorno muy competitivo, en donde tenemos que optar por una forma de crecer a través de asociaciones entre empresas o fusiones o compras de empresas. Asimismo, esta forma de supervivencia competitiva
es muy común, más común de lo que se cree. Y se generan, o sea, se crean, nacen para solucionar estos problemas competitivos que les he mencionado, los problemas a los que se enfrentan las empresas con respecto a su entorno, con respecto, por ejemplo, a la relación con la competencia. Es decir, si la competencia está creciendo de una manera muy rápida, ¿qué podemos hacer nosotros al respecto? Aparte de todas las estrategias de marketing comerciales, también con respecto a las leyes, con respecto a las regulaciones de un gobierno, y no solo hablando de leyes en términos generales, sino leyes con respecto al tema tecnológico, al tema de los consumidores, con relación, incluso hoy en día se está debatiendo una ley para regular las estrategias de fusiones y adquisiciones aquí en el Perú, con, con punto de vista opuesto. Desde un lado, desde el lado empresarial, se menciona de que al regular estas estrategias se va a, por ejemplo, a esclavizar el libre mercado. Se va, se va de una manera a regular algo que debería ser de manera libre. Pero por el otro lado, por la oposición, los que quieren implementar esta regulación, dicen que ¿por qué tanto se ha tardado? Porque ya en mercados como Estados Unidos o Europa tienen regulaciones específicas sobre las estrategias de fusiones y adquisiciones. ¿Bien? Y por último, eh, ¿por qué vamos a adoptar esta decisión de crecer a través de fusiones y adquisiciones? Y toda esta decisión siempre va a ser guiada, ojo, escuchen esto los que nos están viendo, una estrategia de fusión y adquisición, la finalidad que tiene siempre, en el 100% de los casos, es aumentar el valor de la empresa, aumentar su poder en el mercado, ¿bien? O también eliminar la competencia, ¿bien? Y también se puede ver en muchos casos reducir costos. Son varios los objetivos, pero al final de lo que se trata es aumentar valor en la empresa. Te hago una pregunta a los que nos están viendo. ¿Ustedes quieren aumentar el valor de su empresa? Pueden comentarnos ahí. Esto podría ser una estrategia para ustedes, ¿bien? Pero hay un proceso y eso es lo que vamos a compartir. Continúen, por favor, continúen. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, este es un ejemplo primero de controlar el mercado y también eliminar la competencia. Bien, es un caso real aquí de Perú. En el año 2013, InRetail, que es la dueña de Inca Pharma, controlaba el 38, perdón, el 38% del mercado. Luego estaba Decosat y el 45% del mercado lo controlaba Kikor o Química Suiza, que es una filial de Química Suiza, que es una importante empresa peruana con presencia en más de 5 países y se dedica específicamente a la producción de productos, de diferentes tipos de productos. Y entre ellos estaba su filial Kikor, que era su filial especializada en el retail farmacéutico. Y dentro de su poder se encontraba Boticas Arcángel, Emifarma, Boticas BTL, Boticas FASA. Ahora, bien cabe mencionar que Kikor llegó también a obtener esta masa empresarial, este pool, este portafolio de marcas a través de estrategias de fusiones y adquisiciones. Pero si comparamos entre InRetail, que es parte del grupo Interban, ¿correcto? Grupo Interban o Interrecord, y por el otro lado Química Suiza. Interban es una empresa con mucho mayor volumen. Bien, es una empresa con un nivel de desarrollo empresarial muy grande. Carlos Rodríguez Pastor, que es el dueño de este grupo empresarial, es el hombre más acaudalado del Perú. Entonces, en términos empresariales, InRetail tiene mucho más poder empresarial, más una espalda financiera mucho más desarrollada, ya que todo el holding financiero Interban está con ellos. ¿Qué pasó? En el año 2018, InRetail decide consolidar su presencia en el sector de retail farmacéutico, adquiriendo Kikor, adquiriendo toda la filial farmacéutica de Química Suiza y logrando pasar del 38% al 83% del mercado, de la torta. ¿Qué logró al hacer esto? Prácticamente consolidar su presencia como líder indiscutible del sector farmacéutico. Y también una cosa muy real es que eliminó la competencia. Prácticamente
todas las marcas que tienen bastantes filiales, que tienen bastantes locales, puntos de venta, son parte de InRetail hoy en día. Ahora, hay oposición sobre estas estrategias porque dicen que hay concentración de precios y otras cosas que podemos ver. Y es muy cierto. Por eso también, desde un lado, se busca regular este tipo de estrategia empresarial. Pero se dan cuenta cómo una estrategia de fusión, y en este caso de adquisición, le permitió a InRetail ponerse como el competidor más fuerte del sector retail farmacéutico. ¿Bien? ¿Usted puede lograr desde nuestras empresas? Por supuesto que sí. Esto es un caso muy relevante, pero hablamos de empresas también muy desarrolladas. Sin embargo, pequeñas y medianas empresas también pueden lograr este tipo de estrategias a escala del tamaño de su empresa. ¿Bien? No es ajeno a eso. Bien, cuando hablemos de fusiones y adquisiciones, ustedes tienen que entender que todo esto se basa en aumentar el valor, ¿verdad? Ya les he comentado eso. Lo hacemos, o los ejecutivos que toman la decisión, lo hacen porque quieren aumentar el valor de su empresa. Y por eso ustedes tienen que conocer el concepto de valor. Bien, tiene que quedar muy claro esta palabra, que es muy poderosa, que tiene mucho significado dentro de las estrategias de fusiones y adquisiciones. Bien, empecemos. En las estrategias de fusiones y adquisiciones, todas estas se rigen bajo el principio, ojo, bajo el principio de valuación. Valuación, es decir, de evaluar algo. Una empresa, por ejemplo, puede ser adquirida si genera un valor presente neto positivo. ¿Qué significa? Si yo voy a comprar una empresa, voy a adquirir una empresa, es porque esta empresa, a mí como dueño del negocio, como accionista, me va a generar un valor positivo. Si me genera un valor negativo, no lo hago. ¿Bien? ¿Pero para quién? Para el accionista de la empresa. ¿Bien? ¿Qué efectúa la adquisición? Bien, porque obviamente el que está adquiriendo la empresa tiene que generar un beneficio por adquirir esta empresa. Bien, porque hay casos de que empresas han hecho fusiones o han hecho adquisiciones y el valor que han tenido se ha disminuido. El valor que han tenido se ha mantenido igual. Entonces, se puede decir que esa estrategia de fusión y adquisiciones no fue exitosa. Ahora ustedes me preguntarán, ¿cómo saber que una estrategia de fusión y adquisición va a ser exitosa? Hay todo un proceso y ese proceso es parte de este curso que vamos a estar compartiendo. Bien, vamos a hablar sobre cómo es el planeamiento estratégico, cuáles son las consideraciones económicas que tenemos que tomar en cuenta, los aspectos legales en el rubro de fusiones y adquisiciones, asimismo como todo el proceso de negociación y cierre, y sobre todo la parte de la integración, la integración de la empresa adquirida o de la fusión. Porque cuando tú adquieres una empresa, por ejemplo, hace muchos años yo era parte del área administrativa del Gold Gym, un gimnasio estadounidense. Este Gold Gym fue adquirido hace un par de años por la empresa SmartFit, por el grupo SmartFit. Entonces fue adquirida, pero el personal que trabajaba en Gold Gym no es que lo despidieron, el personal se mantuvo dentro de la empresa. Pero este personal que tenía los valores corporativos de Gold Gym tuvieron que implementarse a la nueva cultura de SmartFit. Hay todo un proceso de integración y eso es lo que vamos a ver también en este curso. ¿Bien? Acá te voy a presentar un caso concreto peruano. En el año 2018, el comercio adquiere Grupo Epensa, adquiere casi el 99.9% de las acciones. Ahora tú miras qué es Grupo Epensa. Grupo Epensa era dueña de Ojo, de Correo, de La Ja, de otros diarios, ¿no? El Grupo El Comercio se consolidó como el principal líder en el rubro periodístico en cuanto en periódicos físicos y también virtuales. Bien, continuemos. Vamos a primero a entender, a comprender qué es una fusión de empresas. Bien, si tienen alguna consulta, los que nos están viendo desde el Facebook pueden hacerlo. Bien, empecemos. La fusión es la combinación, ojo, es la combinación, se están mezclando, se están combinando dos o más empresas, en las que todas las que se combinan, con excepción de una,
deja de existir legalmente. Y bien, le deja de existir en términos societarios, en términos notariales, legales, deja de existir. Y la compañía superviviente continúa funcionando con su nombre original. Es decir, ahorita voy a explicarles a través de ejemplos. Mira, acá tenemos algunos tipos de fusiones. Hay diferentes tipos de fusiones. Acá vamos a hablar por su mezcla societaria. Está la fusión pura, en donde una empresa tipo A se fusiona con una empresa tipo B y nace una nueva empresa, ¿bien? Una empresa tipo C, ¿bien? Por ejemplo, esta empresa tipo C tiene partes de ambas empresas, de A y B, y sale una nueva empresa. Pero también está la fusión por absorción, significa que la empresa absorbe a la otra empresa. Por ejemplo, tenemos una empresa tipo A, tenemos a la empresa tipo B que es más pequeña, ojo, es más pequeña, y la empresa A, al absorberla, sigue siendo empresa A, pero más grande, con un nivel de desarrollo empresarial mucho más amplio, ¿bien? Y después está la fusión con aportación parcial del activo, que son estrategias un poco más complejas, menos frecuentes que las anteriores, que es cuando una empresa A con una subsidiaria más pequeña se fusiona con una B y sale una empresa C mucho más desarrollada, ¿bien? O al revés, ¿no? Una empresa A grande se fusiona con una empresa B que es más pequeña y al final queda la empresa B, queda superviviendo la empresa B, ¿bien? Hay diferentes tipos de estrategias de fusiones, no solo una, ¿bien? Continuemos. Ahora, el concepto de adquisición. Quiero que entiendan bien qué significa este proceso. Es un proceso realizado por una empresa, por una compañía, cuando toma el control operacional de otra empresa. Bien, eso es una adquisición. Cuando yo puedo ya decidir por las operaciones de la otra empresa. ¿Y cómo se da esto, Gerson? ¿Cómo una empresa o una persona natural, una persona jurídica toma el control operacional? Comprando directa o indirectamente las acciones de esa empresa a la que están adquiriendo. Puede ser por acumulación, ¿bien? O la totalidad de las empresas. Por ejemplo, eso es muy común en las empresas que cotizan en la bolsa de valores. Las personas que invierten o grandes grupos empresariales que invierten van comprando de poco en poco cierta cantidad de acciones de acuerdo a la estrategia que están planteándose y hasta que logran una cantidad suficiente de acciones para poder tomar el control de las decisiones en la junta de accionistas o el control en la junta directiva. ¿Bien? Acá les doy un ejemplo de adquisición muy interesante que pasó el año pasado. Alicor, el holding que es el holding de alimentos, de productos de consumo masivo y también otros tipos de productos que es parte del grupo Romero, ¿bien? Compra Intradetco por 490 millones de dólares. Intradetco era el grupo que manejaba entre una de sus marcas a Sapolio, ¿bien? Sapolio, esta marca de detergentes, de lavavajillas, de limpiapiso, de productos de limpieza, etcétera, una gran variedad, es una marca paraguas con una amplia línea de productos bajo ella, y Sapolio era parte de Intradetco, ¿bien? Ahora, al adquirir Intradetco, pero tú me dirás, ¿adquirió todo, Gerson? ¿Adquirió toda la empresa? El sí adquirió el 55%, al hacer esto, adquirió el 55% de la participación del mercado. O sea, Alicor aumentó su participación empresarial en el mercado, ¿bien? Y eso le permitió manejar hasta 10 marcas más en cuanto al cuidado del hogar, cosa que no tenía antes. Ahora, tú te preguntarás, ¿esta adquisición le generó valor a Alicor? Por supuesto que sí. Yo les invito a que puedan entrar a la página web de la Bolsa de Valores de Lima, ponen Bolsa de Valores de Lima, y se ponen a buscar la empresa Alicor, y van a ver y se ubican en la fecha de la adquisición de Alicor, de Intradetco, y van a ver que sus acciones venían con un crecimiento normal, y a la hora de adquirirlo hay un salto hacia arriba, hay una ascendencia, un crecimiento del valor de sus acciones. Es porque esta empresa, esta adquisición de Intradetco le generó valor a Alicor y se vio reflejado en sus acciones que cotizan en la bolsa de valores. Bien, continuemos.
Ahora, ustedes se preguntarán, bien, Gerson, ya me explicaste qué es la fusión, qué es la adquisición, pero ¿por qué yo debería adquirir una empresa? ¿Por qué mejor no empiezo yo una empresa, hago una empresa? ¿Para qué voy a estar invirtiendo en una nueva empresa? ¿O por qué me voy a fusionar con otra empresa? Mejor yo creo una filial, creo una nueva unidad de negocio. Te voy a explicar cuáles son los motivos principales que, que impulsan a las empresas a implementar este tipo de estrategias y posiblemente sea algo que te impulse a ti. Bien, acompáñame. Continuemos. Primer motivo de por qué las empresas terminan implementando una estrategia de fusiones y adquisiciones, de fusión y adquisiciones. Primero es la sinergia, el aumento, el crecimiento, la obtención de sinergia es uno de los elementos más frecuentes, de las causas más comunes por los cuales las empresas implementan fusiones y adquisiciones. Tú miras, ¿qué es una sinergia? Te lo voy a explicar ahorita. La sinergia, como te mencioné, es uno de los principales motivos de las fusiones de empresas y se hace para aumentar el valor de las empresas combinadas. Volvemos a hablar de este importante concepto, el concepto de valor. Bien, ahora tú dirás, ¿qué significa? Mira, acá te doy un ejemplo, ¿no? La empresa A se fusiona con la empresa B. Disculpen. Y se crea la empresa C. Bien, una empresa mucho más grande, una empresa con mayor expansión empresarial posiblemente, como el caso de que les mencioné hace un momento, de InRetail al adquirir Química Suiza. Ahora, ¿qué beneficios trae esto? Primero, las economías de operación. Tú al fusionarte con una empresa para generar sinergia, estás generando economías de operación o también llamadas economías de escala. Economías de escala en cuanto a costos, ¿bien? Puedes adquirir o fusionarte con una empresa porque eso te va a hacer reducir tus costos. O también por una parte de marketing. Al tú adquirir una empresa, esta empresa tiene una marca mucho más posicionada, puede impulsar a tus marcas de tu propia empresa. También desde el punto de vista tecnológico, de la economía de escala en tecnología. Esta empresa, al tú adquirirla, estás adquiriendo su tecnología también. Y esa tecnología te puede ayudar a mejorar la tecnología actual con la que cuentas. Bien. Dos, economías financieras. Generalmente, al fusionarse las empresas, se generan una serie de beneficios fiscales y también se genera un flujo de caja para los que están siendo adquiridos interesante. ¿Bien? Tres, eficiencia diferencial, también llamada eficiencia operacional. Al obtener esta experiencia de la empresa que se está adquiriendo, que se está fusionando, la empresa beneficiada obtiene una mayor eficiencia en sus operaciones. Y por último, algo muy común es el aumento de poder de mercado, como lo hemos visto en el caso del comercio, cuando adquirió el grupo de Pensa, cuando Alicor adquirió Intradetco, o cuando Alicor también en el año 2018 adquirió Todino, esta marca de panetones, por una estrategia de aumentar el poder de mercado, aumentar su participación dentro de la torta empresarial. Bien. Consideraciones fiscales. Ahora, las fusiones permiten reducir los impuestos cuando se elimina el exceso de efectivo, ¿bien? Cuando tú tienes exceso de efectivo dentro de tu empresa, es decir, vas a generar una utilidad, sabes que hay un impuesto a la renta, hay un impuesto a esa utilidad, que aquí en el Perú para las empresas en régimen general pasan del 29-30%, entonces casi la tercera parte de esa utilidad se va en pagos al gobierno. Una forma de hacer productiva esta utilidad es invirtiendo en adquirir o fusionarse con otras empresas. Y eso va a permitir reducir la carga fiscal. Bien, es una estrategia interesante también para la optimización de los impuestos. Otro punto importante, otra motivación clave es que las compras de activos por debajo de su costo. Esto es una de las grandes motivaciones de las empresas para fusionarse o adquirir otras empresas. A veces
una empresa será catalogada como candidata para ser adquirida porque el costo de reponer sus activos es mucho mayor que su valor en el mercado. ¿Qué significa? Si tú quieres empezar una nueva empresa, es más caro empezarlo que comprar una empresa ya consolidada. En un momento, en un momento empresarial, a ti se te va a hacer muy difícil estar empezando negocios desde cero. Y lo más factible va a ser, va a ser que tú adquieras empresas ya consolidadas. Bien, por ejemplo, acá te voy a dar un ejemplo, algunos casos. Por ejemplo, en el año 1987, LTV, que era la cuarta siderúrgica más importante de Estados Unidos, bien, era una de las más importantes, se fusionó con Republic Steel, que era la sexta más grande en ese sector en Estados Unidos, para crear la empresa en el puesto 2, la segunda gran empresa de todo ese mercado. Bien, entonces, sí, se puede hacer para empezar una empresa por debajo de su costo, por supuesto que sí. Un caso en el Perú fue Linde, cuando se fusionó o también Arca Continental adquirió la participación, una buena parte de las acciones del grupo Linde. Arca Continental, que es la embotelladora de Coca-Cola, una empresa mexicana, y Linde, la distribuidora de Inca Cola, y en ese tiempo la distribuidora de Coca-Cola también aquí en el Perú. Bien, continuemos. Diversificación. Diversificación. Disculpen, se fue la señal. Diversificación. Una forma de entrar a nuevos mercados, una forma muy efectiva para ingresar a nuevos mercados es implementar una estrategia de fusión y adquisiciones. La diversificación es la causa de muchas fusiones y adquisiciones, porque estabiliza las utilidades y permite generar beneficios a los accionistas. ¿Bien? Si tú quieres ingresar a un nuevo mercado, si tú quieres ingresar a un nuevo sector, a un nuevo rubro, es una buena estrategia, una buena solución adquirir una empresa que ya está implementada en ese rubro, que ya está consolidada, que tiene experiencia en ese rubro. Por ejemplo, en el año 2014, Intercor, el grupo de Interbank, adquiere IPAE, el Instituto de todos los temas empresariales, y decide ingresar al sector educativo técnico con esta empresa. Entonces, ¿vale la pena diversificar? Por supuesto que sí, como dicen muchos grandes economistas, no pongas todos los huevos en una sola canasta, tienes que poner los huevos en diferentes canastas, diversificar para también minimizar el riesgo del mercado. Intercor, el grupo Interbank, sabe muy bien esto, es uno de los grupos más diversificados del Perú, tiene operaciones en el rubro educativo con IPAE, con Innova School, tiene inversiones en el rubro farmacéutico con Incafarma, Mifarma, de los que les he mencionado, tiene operaciones en el sector retail moderno con Plaza Bea, con Oescle, con Real Plaza, tiene también participación en el sector salud, en el sector financiero, en el sector inmobiliario, bien, tiene una diversificación muy importante, es por eso que su dueño, el señor Carlos Rodríguez Pastor, es el hombre más rico del Perú. Y por último, también hay motivos personales de los ejecutivos, ¿no? El poder de dirigir una empresa más grande y la relación que existe con el aumento de los salarios de estos ejecutivos, porque es diferente tú ser parte de una empresa y cobrar un sueldo que cuando se fusiona una nueva empresa se vuelve mucho más grande, es muy lógico que también se aumente los sueldos. Es una razón muy común para buscar una fusión. Por ejemplo, hace muchos años el grupo Time, una revista importantísima de Estados Unidos, quería ser adquirida por Paramount, el consorcio cinematográfico también de Estados Unidos.
Sin embargo, ellos, como una estrategia de una fusión defensiva, decidieron fusionarse con el grupo Warner Communication Company, ¿no? Creando Time Warner, que después fue adquirida por otro holding después, ¿no? Entonces, las estrategias de fusiones y adquisiciones son muy comunes. Es más, muchas de las historias de los grandes grupos empresariales se debe a las fusiones y adquisiciones. Son estrategias muy importantes porque generan grandes beneficios. Además de lo que les he mencionado, también generan, por ejemplo, pueden generar una mejora en la gestión de la empresa adquirida, ya que estás adquiriendo tecnología, ya que estás adquiriendo talento humano, ya que también estás adquiriendo expertise, experiencia en el mercado. ¿Sí? También aumenta la rentabilidad, ya lo hemos hablado. Al tú adquirir una empresa o a fusionarte con otra empresa, y si has hecho la debida investigación que vamos a enseñarte, esta empresa aumenta el valor. De manera práctica, aumenta la rentabilidad. ¿Bien? Otra cosa es que también se alinean las estrategias, te permite consolidarte en el mercado, teniendo una estrategia mucho más potente, como lo ha hecho Interbank con su filial InRetail al adquirir Química Suiza. También le permite a las empresas abandonar actividades maduras o que no han sido muy bien desarrolladas. Es muy interesante la estrategia de desinversión, cuando ciertas unidades de negocio no son muy rentables para nosotros, podemos elegir venderlas a una empresa que sí le va a generar una sinergia. Y a nosotros nos va a generar, ¿qué nos va a generar al vender? Liquidez, nos va a generar efectivo, nos va a generar un cash flow que nos puede permitir invertir en mejoras de la empresa o adquirir o fusionarnos con otros tipos de empresas. También la demanda y liquidez por parte de los accionistas, justo lo que les he mencionado hace un momento. Al vender una empresa generamos liquidez, dinero líquido que nos permite hacer otro tipo de acciones empresariales para continuar creciendo en el mercado en el que estamos en la actualidad. Y por último, la necesidad de recursos para financiar pérdidas. Cuando las empresas están pasando por una etapa de crisis como la que estamos hoy en día, por un factor externo más que nada, por un factor macroeconómico, macro global diría yo, ya que la pandemia no solo está sucediendo aquí en el Perú, sino está sucediendo a nivel mundial. Bueno, el impacto también depende de cada país y cada continente, cada cultura, pero acá en Perú ha sido muy golpeado la economía y también la parte social también muy golpeada. Muchas empresas también se han visto afectadas, sobre todo en la generación de flujo de efectivo, ya que los ingresos se han reducido, los gastos se han mantenido, tal vez se ha tratado de reducir algunos, pero eso ha hecho que se reduzca nuestro flujo de caja, nuestro efectivo, nuestro cash flow. ¿Y qué estrategia podemos hacer? En muchos casos empresas se han tenido que endeudar, han tenido que pedir préstamos al Reactiva Perú, o préstamos de sus propios accionistas, o préstamos de familia, o ahorros. Uno mismo ha tenido que sacar dinero de su bolsillo, de su ahorro, para meter al negocio para que continúe. Pero también una estrategia para poder afrontar estas pérdidas es vender acciones, vender participaciones de nuestras empresas o unidades operativas no muy bien desarrolladas que tal vez no nos generan mucho, pero que a otra persona, a otra empresa sí le puede generar. Bien, bien, a los que nos están viendo del Facebook, si tienen alguna consulta, la pueden ir realizando en el Facebook, solo para comentarles que las estrategias de fusiones y adquisiciones son muy relevantes en el mundo. En Latinoamérica vamos a estar hablando en la próxima charla sobre la dinámica latinoamericana y la dinámica del Perú, sobre el mercado de fusiones y adquisiciones, cómo se está comportando, cómo está aumentando, está reduciendo, qué podemos hacer nosotros, qué podemos aprender nosotros de otras prácticas que se vienen realizando a nivel internacional y también las prácticas que han realizado las grandes empresas. ¿Podemos aprender de las operaciones de las grandes empresas? Por supuesto que sí. Si tú eres una pequeña empresa, puedes implementar una estrategia de FIA, de fusión y adquisición. Por supuesto que sí. Bien, no solo las grandes empresas pueden implementar esto. Recuerda que la generación de valor es tanto para la gran empresa como para la pequeña empresa. ¿Sí?
muchos grupos empresariales han logrado consolidarse el día de hoy a través de las fusiones y las adquisiciones. El Grupo Romero, como les mencioné, a través de Alicor ha adquirido Intradetco, que es Apolio, también ha adquirido Todino, ha adquirido muchas empresas, pero el Grupo Romero también adquirió Alicor en su momento, ¿bien? Así como adquirió Alicor, también adquirió Ranza, entre otro tipo de empresas. El Grupo Breca, de los Brescia Caferata, es un grupo que inicialmente empezó como un holding inmobiliario. Inicialmente hablo hace más de 100 años, ¿bien? Cuando don Fortunato Caferata, el patriarca de este grupo empresarial, en los años 1880, cuando llegó, empezó a adquirir fundos de Lima, fundos que se convirtieron en grandes distritos como San Isidro, como La Molina, como San Borja, etc. ¿Sí? Pero después se diversificaron y empezaron a adquirir participación de otras empresas, adquirieron participación en la minera del sur, Minsur, adquirieron participación en pesqueras como Taza, adquirieron participación en cementeras, adquirieron participación en el rubro hotelero, con el Westin, con el JP Marriott, adquirieron participación en el rubro salud, al adquirir también en la clínica internacional, en el rubro de seguros, adquirieron RIMA Seguros. Entonces, y una estrategia sumamente reconocida es la adquisición del grupo Brescia Caferata del BBVA y también del grupo Romero del BCP, ¿correcto? Siempre se menciona al BCP que es del grupo Romero, pero el grupo Romero solo es dueño del 14,56% de las acciones del banco BCP. No es el dueño del 100%, pero sí tiene el control operativo. Recuerden que adquirir una empresa se refiere al control operativo, la toma de decisión. Y en referencia a la Brescia Caferata, ellos sí manejan el 50% de las acciones del BBVA, del Continental, ¿sí? De este banco español. ¿Sí? Entonces, ellos lograron esa consolidación en el grupo financiero porque también adquirieron las acciones de esas empresas. Obviamente las adquirieron hace muchos años. El BCP, a través de su fundador, de su patriarca, el señor Calixto Romero Hernández, él adquirió acciones del BCP que hace muchísimos años, en el año 1902, ojo, 1900, hace más de 100 años. Y obviamente en ese tiempo no se llamaba el BCP, se llamaba el Banco Italiano. Adquirió, adquirió acciones. Igual, los Brescia Caferata adquirieron en los años 40 las acciones del Banco Continental. Ahora tú me preguntarás por qué las empresas adquieren este tipo de acciones en el grupo, en el rubro financiero. Hay diferentes tipos de estudios que mencionan sobre esto, pero uno de los más afectados es que los grupos financieros, este tipo de holding financiero, son adquiridos por estos grupos familiares. Ojo, porque los Brescia Caferata y el Grupo Romero son empresas familiares, ¿bien? Son empresas formadas por una familia, ¿bien? Y la familia tiene la propiedad de este holding. En ese tiempo, en los años, hace muchos años, las empresas familiares no eran vistas como, no eran bien vistas, ¿bien? Se les tenía mucha desconfianza, les pensaba como empresas muy improvisadas, muy empíricas, que no eran rentables. Y por lo tanto no tenía acceso a financiamiento, ¿bien? O sea, si tú eres una empresa familiar, así seas de cualquier rubro, era muy difícil que te prestaran dinero por el hecho de ser familiar, ¿bien? Entonces las empresas familiares siempre estuvieron ligadas al sector financiero tratando de adquirir acciones para poder tener acceso a las finanzas, para poder tener acceso al crédito. Lo que les permitió el crédito fue aumentar su poder empresarial, porque pudieron seguir realizando más operaciones de adquisiciones y fusiones, obviamente teniendo una estrategia bien marcada. ¿Bien? Entonces, les comparto un poco de historia empresarial, ya que siempre podemos aprender de estos movimientos, de estas jugadas empresariales de grandes familias empresarias y también de empresas de capital privado, como vamos a verlas en la próxima charla. Bien, si tienen alguna consulta la pueden ir realizando, si no, les agradezco por haber compartido con nosotros, conmigo, su tiempo. Si les ha gustado, denle me gusta, compártanlo y cualquier pregunta adicional pueden hacerlo
a los coordinadores de CAMES y ellos van a estar a gusto de poder atenderlos. Bien, mi nombre es Gerson Hernández. Hoy día hemos hablado de introducción a las fusiones y adquisiciones y vamos a estar hablando mucho más sobre este tema, así que no te lo pierdas. Bien, nos vemos en una siguiente oportunidad. Cuídense mucho. Hasta luego.